Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Te fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tengo el gusto una vez más de tener al profesor Alberto Mansuetti con nosotros, quien nos estará contando por qué y que la batalla cultural se perdió en el siglo pasado. Muchas gracias, profesor, por estar acá. Muchas gracias a vos, Alejandro, y a toda tu audiencia. Buenos días, tardes y noches para todos, según estén escuchando. Digo buenos días, tardes y noches porque nosotros estamos en un momento puntual del tiempo que se avanza y ese momento se llama presente. ¿Ok? El único momento en el cual tenemos control del tiempo es el presente, no es el pasado, no es el futuro. ¿Ok? El presente que va cambiando minuto a minuto. ¿Ok? De hace 10 minutos otro era el presente y dentro de 10 minutos otro será el presente. Vamos a empezar con esta historia que no sabemos si es real o inventada, de los tres monjes y el diablo, ¿ok? Porque tiene mucho que ver con cristianos atrapados en el pasado, ¿ok? La historia de los tres monjes y el diablo la estamos compartiendo aquí. Es la siguiente, vino el diablo y les ofreció 3 deseos a los monjes. Entonces el primero dijo, yo quiero impedir que hicieras caer, le dice el monje al diablo, a Adán y Eva en el pecado, para que la humanidad no pueda apartarse de Dios. El segundo monje le dijo, yo quiero impedir que tú mismo, al diablo, te apartases de Dios y te condenaras eternamente. El tercer monje era más simple y en vez de responder al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró, diciendo de esta manera en su plegaria, el tercer monje, Señor, libérame de la tentación de lo que pudo ser y no fue. O sea, libérame de la tentación de quedar atrapado en el pasado. El diablo, dando un grito y estremeciendo de dolor, se fumó. Es como dice la Escritura, resistid al diablo y huirá. Entonces los otros 2 monjes le preguntaron al tercero, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste eso? El tercer monje respondió, nunca debemos dialogar con el enemigo, eso en primer lugar, con el enemigo malo, con el demonio, con las demás personas sí, por supuesto, pero con el demonio nunca se dialoga. Segundo, nadie puede cambiar el pasado, nadie puede cambiar el pasado, lo que puede cambiar es el presente. El interés de Satanás, dijo el tercer monje, no era probar nuestra virtud, sino atraparnos en el pasado
para que descuidemos el presente, único tiempo en el que Dios nos da su gracia y podemos cooperar con ella para cumplir su voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos hoy en las redes sociales principalmente y en las iglesias también? Cristianos atrapados en el pasado. Atrapados en el pasado significa reabrir discusiones que ya quedaron resueltas en los primeros concilios, los primeros siglos de la era cristiana. En los primeros siglos de la era cristiana se presentaron discrepancias en la interpretación de la escritura sobre todo, y en la teología, en la exegética y en la teología. Pero para eso los cristianos de todo el orbe, Occidente y Oriente, se reunieron en concilios, ¿okay?, para llegar a acuerdos, llegaron a acuerdos, lo firmaron, y esas discusiones quedaron cerradas, quedaron resueltas, es decir, quedaron en el pasado. Los cristianos, tanto de Occidente como de Oriente, entonces, bueno, algunos reconocen los 5 primeros concilios, otros los 7 primeros concilios. De todos modos, al reconocer esos concilios significa que asentimos a esos acuerdos y esas discusiones debieron haber quedado cerradas. Hoy se reabren en las redes sociales y los cristianos se enfrentan unos con otros encarnizadamente, un bando y otro bando, sobre la virginidad de María, sobre el bautismo de infantes, sobre celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad. O sea, atrapados en el pasado, cristianos atrapados en el pasado, reabriendo discusiones que quedaron cerradas en el pasado, mucho antes del cisma entre Oriente y Occidente, que eso fue en el siglo XI, ¿ok? Y esa es una de las, uno de los enormes obstáculos que tenemos para avanzar en lo que llaman la batalla cultural, que ya vamos a entrar en ese tema, ¿ok? Y lo peor de todo es que no son discusiones, bueno, a veces sí, pero a veces son discusiones sobre puntos fundamentales de la doctrina cristiana, es decir, los credos, los primeros credos, el credo, que eran credos universales, significa ecuménico, ¿ok? Credo de los apóstoles, credo de Nicea y credo niceno-constantinopolitano. Hay un triángulo que yo puse para ver por ahí, que se llama el triaje teológico, donde se distinguen los puntos fundamentales que tocan a las verdades centrales de la fe cristiana, es decir, aquellas de los primeros credos primitivos. Esos puntos se ponen en el primer nivel del triángulo, en el nivel superior, ¿ok? En un segundo nivel se ponen otros temas: eclesiología, bautismo, santa cena, liderazgo en la iglesia, que si pastores, que si obispos, pero son temas secundarios. Y temas también que podríamos llamar terciarios, es decir, de menor prioridad, de mucho menor jerarquía. Y hoy encontramos que en esas batallas encarnizadas se discute fieramente, cristianos de una u otra iglesia o denominación discuten a veces puntos fundamentales, y esa discusión en alguna medida se justifica, pero otras veces se pelean por nimiedades, como festejar la Navidad. Algunos están en contra del árbol de Navidad. Por cierto, la Agenda 2030 también está en contra de la Navidad, solo que no lo dicen abiertamente. Como siempre, las izquierdas avanzan paso a paso. ¿Por qué se llama triaje teológico? Bueno, los teólogos que explicaron el triángulo dicen que la expresión triaje vino de
los hospitales en la Guerra Mundial, creo que la primera, donde en las salas de emergencia, digamos en el campamento, llevaban los soldados heridos. Y los médicos lo primero que hacían es clasificar a los heridos en 3 clases de heridos. Heridos de atención urgente e inmediata, que si no lo atendías de inmediato se morían. Heridos que podían esperar y heridos que podían esperar incluso más tiempo, o sea que heridos leves, digamos, ¿no? Entonces estaban los heridos de suma gravedad y requerían urgente atención prioritaria, heridos de menor gravedad que requerían atención, desde luego, pero podían esperar, y heridos leves, digamos, que se ubicaban en un tercer nivel. Por eso entonces el triaje teológico. Y bueno, hoy encontramos a los cristianos perdidos, atrapados en el pasado. ¿Ok? Esa, como digo, es una de las grandes dificultades para el tema que hablamos de la batalla cultural. Si esto está suficientemente claro, Alejandro, que yo creo que sí, pasamos al tema de la batalla cultural. Por favor, ¿Sí? profesor. Muy bien. En las redes sociales encontramos una cantidad de gente, cristianos y no cristianos, animando a la batalla cultural. ¿Cuál es la batalla cultural? Y la batalla por los valores tradicionales de Occidente. ¿Cuáles son? Bueno, sí, los valores cristianos y demás. Pero convocan a marchas y las marchas no logran absolutamente nada. O sea, en todos los países de América Latona, como yo les digo, en todos los países de América Latona, ¿okay? Ha habido marchas multitudinarias por la vida y la familia, por la vida, el matrimonio y la familia. Marchas en todas partes, en ciudades capitales, en Lima, en Bogotá, en Buenos Aires, contra el aborto y demás, y contra la ideología de género. Sin embargo, la del aborto y la ideología de género están cada vez más vigentes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la batalla cultural la perdimos el siglo pasado y no la vamos a recuperar con marchas. Entonces, yo quiero explicar un poquito, Alejandro, para tu audiencia principalmente. Yo sé que tú conoces estos temas, pero permíteme explicar un poquito el temita este de la batalla cultural para la audiencia. Claro que sí, por favor. La batalla cultural la perdimos el siglo pasado. ¿Okay? El siglo pasado fue el siglo del socialismo. El socialismo avanzó claro, en diversas versiones. Estaba la versión comunista, 3 principales: la versión comunista, la versión socialdemócrata y la versión nazifascista. 3 versiones de la izquierda. ¿Okay? Comunista desde Moscú, socialdemócrata desde Alemania principalmente, Alemania de Weimar, o sea, la Alemania del periodo entre guerras, y también en ese mismo periodo avanza el nazifascismo, y es la tercera versión también en Alemania, Italia y otros países europeos que después fueron ocupados por los nazis. O sea, los nazis ocuparon Francia, Bélgica y otros países europeos, ¿okay? Porque allí en esos países había un montón de nazis y fascistas, ¿okay? Que eran los que colaboraban con los nazis, ¿okay? Pero recuerde que el nazifascismo es la tercera versión, digamos, dentro de las izquierdas. Entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial, la ganó una alianza entre los comunistas y los socialdemócratas, Roosevelt en Estados Unidos, Roosevelt y después Trump, Roosevelt, sí, socialdemócratas y después Truman, ¿okay? Aliados con
los comunistas de Stalin contra los nazifascistas. Entonces fue una guerra interna entre distintas versiones del socialismo. Por eso yo digo que el siglo pasado es el siglo del socialismo. Y el socialismo avanzó en la legislación. Quiero que entendamos bien esto. La batalla cultural la perdimos en la legislación. De todo el siglo pasado, desde 1910, Revolución Mexicana, aquí en México, donde yo vivo, ¿ok?, hasta los 90 más o menos, cuando vino una tímida y muy tibia reacción neoliberal, pero después entró Chávez con todo en el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, la batalla cultural la perdimos en la legislación. ¿Por qué? Porque la legislación del siglo XX, las leyes malas, de las que yo hablo en mi libro con ese título, las leyes malas, la legislación fue una legislación, leyes malas, que le dieron al Estado cada vez más funciones, atribuciones y poderes y competencias y dinero, de los impuestos, de la inflación, de las deudas, etc. Entonces el Estado cada vez creciendo más, cada vez el Estado transformándose en eso que llamamos estatismo, es decir, el Estado que interviene en todas las ramas de la economía, agricultura, industria, comercio, transporte, banca y finanzas, dinero, etc. Y también en la educación y en la salud y en las jubilaciones y pensiones. Por eso nuestro movimiento de las 5 reformas, que lo que pretendemos es muy ambicioso realmente, o sea, revertir el proceso del siglo XX. ¿Okay? ¿Y de dónde salieron estas leyes? Y de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista seguía mandamientos, el decálogo de Marx y Engels de el siglo antepasado, es decir, el siglo XIX, 1848. ¿Okay? Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista, que son 10 puntos, usted lo puede buscar, está en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista. 10 puntos para qué. Usted va a ir, habla de Banco Central en el punto 5, la educación estatal en el punto 10, los impuestos, el tema de la herencia, la propiedad, etcétera, la fábrica, todo. Son 10 puntos terribles, porque todos esos 10 puntos se transformaron en leyes por vía de la Internacional Socialista, la primera y la segunda después, en el siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX. ¿Ok? Entonces, la legislación que tenemos es marxista, las leyes malas. ¿Okay? La batalla cultural fue la batalla por esas leyes que se perdió. Y no se perdió en las calles, se perdió en los parlamentos, en el Congreso de los distintos países. ¿Okay? Tal vez incluso no en el plenario, sino en las comisiones, donde esas leyes de Banco Central, de educación estatal, de impuestos a las personas, impuestos a las sociedades, restricciones al comercio, la agricultura y tal, ¿okay?, avanzaron y se aprobaron en casi todos los países del mundo, aunque a nosotros nos interesa más Occidente, la decadencia de Occidente, y en especial de América Latina. ¿Okay? Entonces, la batalla cultural se perdió en las comisiones y en los plenarios de los parlamentos de América Latina y el mundo a lo largo de todo el siglo XX, con lo cual los estatistas, ¿okay?, se montaron en el poder. Ahí perdimos la batalla cultural. Está perdida. ¿Ok? Y el problema de Agustín Laje, lo voy a nombrar, ¿ok? Agustín Laje y todos los batalladores culturales, los demás, Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, todos están equivocadísimos. ¿Ok? La batalla cultural está perdida y si queremos
revertir ese proceso, tenemos que ir al mismo lugar donde se inició, se libró y se ganó, las izquierdas ganaron la batalla cultural, es decir, el Congreso, las comisiones y los plenarios del Congreso, sea el Congreso bicameral, como en algunos países, o Congreso unicameral como en otros países. No importa, pero si queremos revertir ese proceso, tenemos que hacer partidos políticos, en lo que estamos haciendo en el Movimiento 5 Reforma, postular, una vez alcanzada la legalidad, que todavía no la tenemos, postular candidatos al Congreso, no que alcaldes y gobernadores, eso no sirve para nada. Tenemos que meternos en el Congreso con el catálogo de leyes malas a derogar las leyes malas, porque son las leyes malas las que le han dado el poder para hacer lo que hacen en el siglo XXI, avanzar el marxismo cultural, gracias al poder conseguido merced al marxismo clásico. Los batalladores culturales son muy ignorantes, los que nombré, son muy ignorantes. No ven la continuidad entre marxismo clásico y marxismo cultural. La continuidad está en que el marxismo clásico le permitió hacerse con el poder. Y entonces, desde el poder, ahora pretenden imponer el marxismo cultural, que eso tiene que ver principalmente con la ideología de género, el aborto y demás, el lenguaje inclusivo, los derechos de las personas trans y toda esa cosa, pero además con la naturaleza, el cambio climático y toda esa historieta, y el relativismo postmodernista, el indigenismo también, por eso no tiene ningún sentido los hispanistas. Esos son otros, los hispanistas, atrapados en el pasado. Bueno, no podemos, supongamos que el Imperio Español haya sido tan bueno como ellos dicen, que ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, recomponer el Imperio Español es una taradez, realmente. Entonces, por eso nosotros impulsamos el Foro Liberal de América Latina, ¿okay? El Proyecto 5 Reformas, que es derogar las leyes malas e impulsar 5 reformas para 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Ahora, enfrentamos una cantidad de dificultades, ¿ok? Y en cuanto a los cristianos, esa es una de las principales obstáculos con el que tropezamos. Cristianos atrapados en el pasado, que son incapaces de ver y entender estas cosas, porque están todavía en el pesebre de Navidad, están todavía reabriendo discusiones cerradas en los concilios, están como el primero y el segundo monje de la historia de los 3 monjes, y están tratando de cambiar el pasado, cosas que no podemos hacer. Y Dios no nos da esa gracia, ese privilegio. Dios nos concede en su gracia, como dijo el tercer monje, un tiempo. Y ese tiempo es el presente. O aprovechamos las oportunidades abiertas en el presente, o la izquierda va a seguir ganando presidentes en América Latina y ganando mayorías congresistas y aplastando cualquier intento en contrario, cualquier fuerza que le resista. Pero los cristianos no le resisten, y no le resisten porque están atrapados en el pasado, como dice la historia de los 3 monjes, y sobre todo discutiendo puntos accesorios, discutiendo encarnizadamente puntos accesorios. Recuerden lo del triaje teológico, puntos del tercero y del segundo nivel, ¿ok? Y además muchas veces discutiendo con malos argumentos. Hoy tenemos el problema de que no todos los publicadores de YouTube o de TikTok son responsables como Corado, ¿okay? Sino que hoy en día cualquiera graba un video, lo mete en TikTok o lo mete en YouTube, y si el video puede decir cualquier soncera, no es como antes que publicaban los que podían publicar libros, ahora se puede publicar video, pero eso significa que cualquiera que hace 30 o 40 años no hubiera podido escribir un libro, porque
uno se da cuenta que no saben ni hablar, y escriben con terribles errores de ortografía que se ven en Facebook y en Twitter. Entonces publican un video, y puede decir cualquier soncera, pero si ese video encuentra gente incauta, desprevenida, ¿ok? El video se hace viral. Y esa es una de las razones por las cuales estamos todos tan confundidos. Y ¿Ok? más si suena bonito. Suena bonito, ¿ok? O si la persona es carilinda o carilindo, ahí tenemos otro problema, ¿ok? La cara no tenía mucho que ver cuando uno escribía libros en la era predigital, ¿ok? Pero ahora sí, la cara, la pinta, la presencia, la ropa incluso, ¿ok? Y desde luego el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, ¿ok? Para eso sí se prepara la gente para grabar video. No todos son como Alejandro Corado, a eso es lo que yo voy, ¿ok? Y otros grabadores muy, muy buenos que hay, los hay también. Entonces, la batalla cultural ya está perdida, se perdió el siglo pasado, pero para eso hay que superar, para poder revertir ese proceso, hay que traer a los cristianos desde el pasado al presente. Y un pasado que no es tan remoto, o sea, las guerras de religión. Las guerras de religión duraron 2 siglos en Europa y fueron la causa de la decadencia del cristianismo en Occidente y por tanto de la decadencia de Occidente. Las guerras de religión ocuparon casi 2 siglos, todo el siglo XVI, todo el siglo XVII. Fueron particularmente sangrientas en Francia, sobre todo, ¿ok? O sea, casi 200 años de guerra entre católicos y protestantes, que se prolonga hasta el siglo XX en algunos países, por ejemplo, Irlanda del Norte. Hay una película. Recomendar películas siempre es difícil, porque uno puede recomendar un libro, y un libro es un texto. Uno generalmente le recomienda a gente que conoce, le recomienda libros que conoce. Entonces, generalmente, el recomendado lee el libro y lo aprovecha y lo agradece y tal. Pero en las películas no hay solo un texto, no hay solo diálogo, líneas, ¿ok? Hay fotografía, hay actuación, hay dirección, ¿ok? Hay miles de elementos que hacen que una película te pueda gustar o no. Entonces resulta que recomendar una película es muy complicado. A mí me gustó, es lo que puedo decir, a mí me gustó mucho una película que se llama 71, que todavía está en Netflix. Yo la recomiendo, 71, sobre la guerra en el año 71, el año más sangriento de la guerra entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Es una película que a mí me gustó mucho, no voy a decir que es buena o no es buena, porque entonces ya me van a salir los críticos, ¿ok? Se llama 71, por el año 71, una película extraordinaria. Y precisamente sobre el tema de la guerra entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, la película Belfast de Kenneth Branagh está nominada para el Oscar, si no estoy mal informado. Está nominada para el Oscar y es también una película sobre aquellos años en Belfast, ¿okay? Vista desde el punto de vista de un niño, ¿okay? Que no entiende bien el enfrentamiento entre católicos y protestantes. Bueno, hoy lo tenemos en las redes sociales y es uno de los principales problemas. Y el otro es el de liberales versus conservadores, libertarios versus conservadores. Ufa, ya me tienen cansado con laje y gloria, gloria y laje y gloria. Ay, por favor, ok. En un clima de politiquería donde la política no se puede discutir, ok. Encima vienen laje y gloria, okay, libertarios contra conservadores, y en muchos casos son conservadores estatistas
contra libertarios pro mercado, pero de lo más progres y por consiguiente está en los demás temas. Los obstáculos son terribles. Veo que se va a acabar el tiempo, así que me quedo aquí para que Alejandro vuelva a meter el Zoom. Okay. Enseguida seguimos, no se vaya porque todavía queda. Gracias. Bueno amigos, después de esta pausa estamos de vuelta. Eh, Justo le estaba comentando al profe que el plan de que hay que meterse al Congreso para librar la batalla ahí, o retomar la batalla por así decirlo, me generó la duda de que entonces Javier Milei está haciendo lo correcto o no. ¿Cuál es su respuesta, Claro que profe? sí, claro que sí, claro que sí. De todos los batalladores culturales, el que está más acertado es Javier Milei, ¿ok? Yo ya hablé mal de los otros, así que voy a hablar bien de Javier Milei. Javier Milei tiene el gran mérito de que se venció a sí mismo, o sea, venció el prejuicio antipolítica y antielecciones y antidemocracia, que es típico de los libertarios frikis de la escuela austríaca, ¿ok? Se venció a sí mismo, la batalla más grande que una persona puede dar, vencerse a sí mismo, y entonces se metió en aquello que tanto odiaba, que era la democracia, las elecciones, hacer un partido, juntar votos, etc. Gran mérito de Milei. Segundo gran mérito de Milei, ganó la elección y está en el Congreso. Ok. Ese es un segundo gran mérito indiscutible de Javier Milei, que no tiene ninguno de los batalladores culturales, los otros, y están muy lejos, ¿ok? Muy, muy lejos. Convocando marchas. No, Milei convocó a votar por Milei. Y ahí está el problema de Milei. El problema de Milei es que es solo Milei. O sea, no tiene programa, no tiene proyecto, no tiene plan. No tiene como nosotros tenemos 5 reformas con hoja de ruta, catálogos de leyes malas. O sea, tenemos un programa de gobierno, tenemos un plan político y todo eso es un proyecto. Derogar las leyes malas, impulsar las 3 políticas públicas que mencioné. Y lo tenemos bien estudiado y bien desarrollado y bien formulado para presentarle a la gente. Lo que no tenemos son los medios, el dinero y los contactos, tal vez, para poder presentarlo a un público más masivo. Eso no lo tenemos todavía. ¿Ok? Pero Milei tampoco lo tiene. Milei tampoco tiene plan, ni proyecto, ni programa. No tiene hoja de rutas con 8 pasos, no tiene las 14 reglas para hacer una oposición eficaz, una oposición liberal eficaz. En fin, le falta 5 reformas de urgencia. Pero claro, son personas que se ponen muy por encima, muy inaccesibles, no atienden el teléfono, no son como nosotros que atendemos el teléfono y respondemos a los mensajes, sea en Facebook, en Twitter o en WhatsApp. ¿Ok? No, Milei no. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en eso Milei está correcto en eso, meterse al Congreso. Se metió, gran mérito. Lo entendió. Sí, sí, lo entendió, por lo menos en parte, en esa parte. El problema es que no basta con un diputado en el Congreso. Y no porque sea muy poquito, porque no es una cuestión de número. ¿Okay? No importa que los... De hecho, Milei tiene 2 diputados, Esper tiene 2 también y demás, son 4 en Son total. tres. Tres Son 3, de, sí. de Spert y 3 Ajá, de Milei. 5. Algo así. Okay. Algo así. Bueno, son 4 o 5. No es una cuestión de número, podrían ser 10 o 12 también, ¿okay? Pero no tienen plan, ni proyecto, ni programa. Ahí está la cuestión, pues. ¿Okay? Ahí está el flanco débil, la pata chueca. Entonces, eso con respecto a Milei que mucha gente pregunta.
Los demás batalladores culturales ni siquiera eso. Y el peor de todos se llama Miklos Lucas. Ese es el peor de todos. Ese es un sinvergüenza, porque asusta a la gente, le mete miedo a la gente con el transhumanismo. Y el transhumanismo es un loco que se metió una antena en la cabeza, que dice que percibe los colores, escucha los colores por un fierro que se metió en la cabeza. Eso es el transhumanismo. Y el señor Miklos Lucas, que es el más sinvergüenza de todos, el más bandido, asusta a la gente con el transhumanismo. Yo quiero hablar un poquito a la gente asustada, ¿ok? Porque los demás, Laje, Muñoz y Turrieta, también asustan a la gente con la ideología de género. La ideología de género tiene pies de barro, es el poder que tienen desde la cúspide del estatismo. O sea, hay que meterse al Congreso, tumbar las leyes malas, impulsar las 5 reformas y se cae el marxismo cultural, ¿ok? Y no con marchas, ni con conferencias, libros, videos en YouTube, debates con gloria. No, no. Así no es, ¿ok? Entonces, y el transhumanismo es asustar a la gente y sin ningún sentido. Y la gente asustada no actúa. El miedo paraliza. ¿Okay? Es como aquellos 10 espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida. No envió 10, envió 12. Pero solo 2 de los 12, Josué y Caleb, ¿okay? No se acobardaron. El miedo y la cobardía van juntas siempre, ¿okay? Y va junto con la parálisis y la pereza y demás. Entonces, de los 12 espías, hubo 10 que se dejaron acobardar. Y por eso Dios castigó a esa generación y no permitió que esa generación entre en la tierra prometida, ni siquiera Moisés. ¿Okay? Es por los espías cobardes, los espías miedosos. La gente asustada se paraliza, no sabe para dónde agarrar y no agarra para ningún lado y se cruza de brazos. Entonces, es un problema con el miedo, la cobardía y la pereza también, ¿no? La pereza es uno de los 7 pecados capitales, ¿okay? Que está muy, uno lo puede ver. En la gente que no es de izquierda, vamos a ver, lo que estamos hablando es para gente que no es de izquierda. La gente que es de izquierda hace su trabajo, ¿ok? Y lo hace con la vista puesta en el futuro y va avanzando poquito a poquito, paso a paso, ¿ok? Con la vista puesta en el futuro. Por eso dice el maestro Donald Herrera que son posmileniales, las izquierdas son posmileniales, porque trabajan con la vista puesta en el futuro y van paso a paso, generación tras generación, ¿ok? Y por eso llevamos todo el siglo XX y lo que va del XXI, de victorias de la izquierda. Sobre todo por ausencia de competencia, digamos, eficaz que le haga contrapeso, que contrarrestre, que combata, que no se deje llevar por el miedo, la cobardía y la pereza. ¿Okay? Entonces, bueno, son posmileniales y además dice son paidobautistas porque los padres de izquierda no esperan a que sus hijos crezcan para tomar una decisión por sí mismos si van a ser de izquierda o no. No, desde chiquitos son paidobautistas porque los sumergen, es decir, los bautizan ya en el jardín de infante, y desde el jardín de infante en adelante viene el adoctrinamiento socialista. Así que por eso Donald Herrera dice que, con toda razón, que las izquierdas son paidobautistas y son posmileniales. Entonces, como digo, nosotros tenemos
muchos inconvenientes en este camino, muchos obstáculos. Por eso no decimos que sea fácil, pero sí decimos que no hay otro camino. No hay otro camino que partidos políticos, candidatos al Congreso, elecciones, ganar elecciones, meterse en el Congreso, en los plenarios y en las comisiones, con el catálogo de las leyes malas bajo el brazo. Y nada de ir contra el presidente de turno. Fíjese cómo es en Perú, contra Castillo. No, nosotros no estamos contra Castillo, estamos contra el sistema. Lo mismo en Chile, contra Boric. No, no estamos contra Boric ni contra Petro en Colombia, estamos contra el sistema. Y encima con cosas de mal gusto, como por ejemplo ponerle apodo y todo el tema, el merluzo, y el merluzo para acá y el merluzo para allá. Así no es. Nosotros tenemos las 14 reglas para hacer una oposición liberal eficaz, liberal clásica, no libertaria. Nosotros no somos libertarios. No tenemos nada que ver con el anarquismo, ni con el friquismo de la escuela austríaca, no. Entonces, así poniéndole apodo, el merluzo, haciendo escándalo y bulla como en Perú, con que ya viene la vacancia de Castillo. No, señor. El diputado Málaga no puede reunir las firmas necesarias. Así no es. La derecha mala, por eso le llamamos derecha mala, está muy equivocada, muy desnorteada. Tampoco es con la histeria anticorrupción ni con la paranoia del fraude como en Brasil. O sea, la paranoia del fraude, esa es la que impone Steve Bannon a toda la derecha mala desde los Estados Unidos. El fraude, el fraude. No, no hay fraude, ¿ok? O sea, en toda elección siempre hay alguna trampita por aquí, por allá, pero no es por el fraude que ganan las elecciones las izquierdas, es porque las derechas han gobernado, las derechas malas, en la década pasada, de 2011 a 2021. Han gobernado las derechas malas y no han hecho ninguna reforma, por tanto no hay bienestar, por consiguiente la gente vota con el bolsillo. Ese es otro dilema falso, si la gente vota con el cerebro o con el corazón, con la razón o las emociones. No, mire, ni la razón ni las emociones, el bolsillo. La gente vota por el bolsillo, con el bolsillo, lo cual no deja de ser racional. ¿Okay? Si no ve mejoras, y no las ve porque no hubo reformas, en cuanto al bolsillo, entonces va y se cumple la ley del péndulo, porque lo que está en el menú no estamos nosotros no estamos en la boleta. ¿Okay? Entonces vota por lo que hay, que no es lo que estaba gobernando. Entonces estaba a la derecha mala, bueno, ahora vamos para la izquierda. Eso es lo que pasa en América Latina, ¿ok? Y las personas no quieren entender. Yo te agradezco enormemente, Alejandro, que tú me des esta oportunidad. Tengo algunas otras oportunidades, los videos los cuelgo en mis canales, a ver si podemos hacer que la gente piense, que la gente estudie la historia reciente, que tome en serio a Marx. Tomar en serio a Marx. No hay nueva izquierda, como dice Laje. No, eso es un engaño. Es la misma izquierda de siempre, que ahora está en la etapa del marxismo cultural, porque ya el marxismo clásico le sirvió para imponer la religión del estatismo y toda la cantidad de leyes estatistas que tenemos en nuestro, identificadas, catalogadas y numeradas en nuestro catálogo de leyes malas. Entonces no hay nueva izquierda. De hecho, todas las ideas del marxismo cultural, la guerra contra el matrimonio burgués, la familia burguesa, la moral burguesa, la religión burguesa y todo eso, está en las obras juveniles de Marx, antes del 18, antes del 48, de 1848. Hay que tomar en serio a Marx, pero no toman en serio a Marx. Te dicen que Marx era un borracho, y que dejó morir a sus hijos. Mire, la mortalidad infantil era muy común en el siglo XIX.
¿okay? O sea, un montón de niños, no solo los hijos de Marx, se murieron en el siglo XIX antes de llegar a la adolescencia o a la niñez, digamos, como tal. O sea, había mortalidad infantil y mucha. Entonces, pero claro, no que Marx era un borracho y que Marx, sí, pero Marx dicen, y Marx y los marxistas que lo siguieron en la Internacional Socialista, primera y después segunda, diseñaron todo lo que se convirtió en legislación, promovieron, impulsaron, votaron a favor, etcétera, por la vía de la OIT y la Sociedad de Naciones primero y después por la vía de todas las agencias de las Naciones Unidas. Ahí entra la Agenda del 2030 y demás. De modo que esa es otra cosa que hay que desaprender. No hay nueva izquierda, como afirman en el libro negro de la nueva izquierda. No hay nueva izquierda. ¿Ok? Es la misma de siempre que avanzó un montón de casilleros en el siglo pasado y este siglo sigue avanzando. Y mientras la gente nuestra, la gente que no es de izquierda, siga tan desorientada, ¿okay? Incluso algunos libertarios con el anarquismo, y el anarquismo siempre fue de izquierda. Lo que pasa, esa es la diferencia entre la primera y la segunda internacional. La primera no progresó tanto porque estaban los anarquistas metidos adentro. Cuando los marxistas pudieron sacarse de encima a los anarquistas, entonces la segunda internacional tuvo mucho más fruto, solo que un mal fruto, que la primera. ¿Ok? Bueno, no sé si queda algo más en el keyboard, para el micrófono. Alejandro, tú dirás. Pues estamos bien, creo que se dijo lo que se tenía que decir. Ah, ahorita me vino a la frase, me vino a la mente, a la frase, ¿verdad? A la mente una frase que les vi a ustedes también, que publicaron en el Foro Liberal de América Latina, porque tenemos también el grupo antipartido de libertarios Ajá. y de gente de derecha antipartido, pero también tenemos los cristianos antipartido, que dicen que la religión y la política no va de la mano. Entonces se me vino a la mente una frase de Charles Spurgeon, la cual dice que solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas predicando. Ese es Spurgeon. Sí, cómo no. Spurgeon era cuando la hija de Marx, ya fallecido Marx, le preguntó a Engels a quién era la persona que más odiaba, mencionó a Spurgeon. Engels, a quien más odiaba era Spurgeon. Bueno, pero hay que ver por qué. ¿Okay? Y con respecto a los cristianos, mira, yo estoy promoviendo mucho un artículo que puede buscar en Google, de Alejandro Moreno Morrison, que se llama La fe de los estatistas. Ese artículo, Alejandro Moreno Morrison, La fe de los estatistas, es fundamental para entender la esquizofrenia cristiana entre comillas. La esquizofrenia de los que son estatistas y dicen ser cristianos. Él está mezclando dos religiones, porque el estatismo es una religión. Eso es lo que afirma Moreno Morrison y explica. Es la religión que pone al Estado en lugar de Dios. Cosa que no inventó Moreno Morrison, sino el señor Lasalle, Fernando Lasalle. Ahí está, la fe de los estatistas. Fernando Lasalle fue el que dijo, el fundador del Partido Socialdemócrata Alemán, que fue modelo para todos los demás, ¿okay? El socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado. Y esta que señala Morrison es la fe de los estatistas. Entonces, ¿cuál es la esquizofrenia cristiana, entre comillas? Bueno, los cristianos, entre comillas, que creen que el reino de Dios no es para este mundo. Si el reino de Dios no es para este mundo, entonces, ¿qué cosa es para este mundo?
el estado de bienestar, el welfare state. Es decir, esperan en este mundo todo del Estado. Esperan economía próspera, esperan educación buena, esperan atención en los hospitales públicos, esperan jubilaciones decentes y dignas, todo esperan del Estado, el Dios de este mundo, para esos cristianos. Y para esos cristianos, el reino del Dios de la Biblia no es para este mundo, es para el otro mundo. Entonces, desde la cuna a la tumba es, por cierto, eso lo sacaron de un poema famoso. Desde la cuna a la tumba te cuida el estado de bienestar, el welfare, te cuida desde la cuna a la tumba. Y el Dios de la Biblia te cuida después de la tumba. ¿Okay? La religión es algo para después de la tumba. Entonces, claro, ahí tienes un montonón de cristianos confundidos. ¿Okay? El reino de Dios no es de este mundo, porque no procede de este mundo, procede de lo alto, pero es para este mundo, porque de otro modo no diríamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entre la voluntad de Dios está que el gobierno de las naciones tiene que, como cualquier gobierno humano, tiene que ser limitado. Y aquí, gracias Alejandro, me voy a tomar 2 minutos antes de terminar. Nosotros, el Movimiento 5 Reforma no es solo para cristianos creyentes. Aquí en nuestro movimiento hay muchos no creyentes. ¿Y por qué están esos no creyentes? Bueno, porque están a favor del proyecto gobierno limitado. Es decir, no creen, no son cristianos, no creen en el cristianismo, pero han dejado de creer en el estatismo. Eso es importante, ¿ok? Y se les ha explicado, como lo explicamos siempre, usted puede ver nuestras publicaciones, se les ha explicado que las leyes malas no van solamente contra la ley de Dios. Las leyes malas también van contra la justicia, contra la razón, contra el orden, contra la prosperidad y desde luego contra la libertad. Por eso están junto con nosotros los cristianos, ¿ok? Que además de observar todo eso, observamos también que las leyes malas van contra la ley de Dios, porque la ley de Dios ha decretado que el gobierno tiene que ser limitado. Ahora, termino con esto, Alejandro. El capitalismo, porque esa es otra cosa que los cristianos contra el capitalismo, tanto los cristianos católicos que tienden al socialismo por la doctrina social de la Iglesia Católica que es tercerista, salvo la encíclica Centésimo Año de Juan Pablo II, católicos tienden hacia el socialismo y evangélicos tienden a que no, a la antipolítica. Dios es neutral en materia política. No, Dios no es neutral, porque en materia política se da la lucha entre el bien y el mal, y Dios, que es el que para nosotros los creyentes define lo que es el bien y lo que es el mal, no puede ser neutral. Por eso yo digo siempre, la palabra de Dios es de derecha y es liberal clásica. ¿Okay? Es de derecha porque está a favor del orden, la justicia y la libertad, y es liberal clásica porque los 3 pilares del liberalismo, gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, sirven para esos 3 fines últimos de la derecha, que son orden, justicia y libertad. Bueno, por mí nos despedimos y le damos las gracias a la audiencia por haber tenido esta paciencia, si han llegado hasta aquí. Alejandro. Adelante, por favor, me gustaría que le dejara un mensaje a la audiencia. Bueno, mensaje a la audiencia,
dejen de escuchar a los sonsos, guías de sonso, dejen de escuchar a la derecha mala, dejen de meterse en la politiquería todo el tiempo, ¿ok? Nosotros hacemos política, porque la política, la película 71, la política evita la violencia. Y estamos a favor de la democracia, y no solo de la política, sino porque la democracia evita la tiranía. Y a favor de los partidos políticos, porque los partidos políticos evitan los caudillismos, los caudillos mesiánicos a que somos tan afectos en América Latona. Gracias. Entonces, muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado hoy y exponernos este tema tan interesante que mucha gente o no quiere comprender o no lo comprende eh, porque no ha tenido los medios de investigación o los suficientes recursos para saberlo. Y también quiero agradecer a la audiencia por haberse quedado hasta el final y por seguir informándose y ponernos atención y al profe principalmente de todo lo que dijo. Entonces, nos vemos en una próxima. Que tengan un muy feliz día, feliz noche, feliz tarde y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.